Hola de nuevo. Entonces, continuando con el video anterior de graficar funciones especiales en una ventana, dos funciones y subplotearlas. eh, ya hicimos la primera parte que era graficar las dos funciones en un plano cartesiano. En este video entonces vamos a desarrollar las gráficas para el histograma y para el plano polar y luego pues fusionar todas ellas para que cumplan este requisito. En este caso pues obviamente hay que tener presente los datos que desarrollamos o obtuvimos en el ejercicio anterior, en el video anterior. Entonces vamos a proceder a copiar la primera parte, que sería la instrucción CLC y clear, el intervalo que comparten las dos funciones, la curva mariposa y el nefroide de Frege. Vamos a proceder para graficar lo que es el histograma de estas dos funciones. Recordemos que en este caso el histograma que nos están pidiendo es un histograma en coordenadas polares. No es un histograma estándar estadístico, sino un histograma en coordenadas polares. Entonces, para este caso se utiliza la instrucción rows. Entonces, rows, y lo mismo que la construcción del plot. Entonces rows llama a el ángulo TH, R1, luego utilizamos la instrucción hold on o hold all, y de nuevo aquí colocamos rows TH de R2. Si recordamos, en el caso del plano cartesiano, se ploteó y noten que en el ploteo pues en la misma línea se colocó el ángulo R1, ángulo R2 y el grosor. Pero si nosotros hacemos esta misma operación en empleando rows, miremos qué sucede. Vamos a correrlo. Error. ¿Por qué me da ese error? Porque no admite este tipo de instrucciones. Entonces por ello no lo puedo emplear. Entonces vamos a dejarlo así, tal como lo tenía previamente. Y vamos a colocarle solamente el título. Noten que aquí ya no tiene etiquetas de eje X y Y, ni de caracteres especiales, ni nada por el estilo. Entonces simplemente nuestro título, que en este caso será histograma, el tamaño que es 16 que nos pide la condición, y ya. Entonces vamos a correrlo y tendríamos una construcción de este tipo. Vamos a mirar, eh, omití el hold on, ahí está. Entonces tenemos nuestro histograma en un plano polar. Bien, ahora vamos a proceder a graficar eh, las funciones, perdón, en el plano polar propiamente dicho. Entonces aquí vamos a hacerlo de una vez aquí abajito. Entonces eh, polar, y lo mismo. Entonces en este caso pues esta construcción se mantiene. Entonces la podemos copiar y pegar aquí abajo. ¿Qué debemos colocar? Entonces para ello utilizamos la instrucción polar plot. Polar plot. En este caso en particular con polar plot sí me admite esta construcción. Entonces podemos copiar y pegarla. Además de eso, me dicen que debe llevar título. Entonces ya lo tengo escrito. Entonces, como para ahorrar tiempo, polar font size 16, y ya me piden que
que aparezca las funciones dentro de la gráfica utilizando trazado dinámico. Entonces para ello utilizamos la instrucción gtext. Entonces, al emplear la instrucción gtext, noten lo que sucede aquí. Tomo mi función, en este caso la curva mariposa, y noten que pues la construcción es la misma, pero en vez de colocar aquí th, coloco θ con backslash invertido, porque este va a ser la función, el carácter especial que me va a mostrar el símbolo θ, y lo mismo para los demás ángulos, tanto para la función R1 como para R2. En este caso, a diferencia de Legend, noten que aquí se debo colocar por aparte cada función. Entonces, gtext para R1 y gtext para R2. Ahora vamos a proceder a graficar. Y noten que aparece aquí el cursor dinámico. ¿Qué me está indicando ese cursor? Pues básicamente está indicando, está en espera que yo le dé clic para que aparezca la función, ¿sí? Entonces busco el lugar ideal donde pueda aparecer la función, doy clic y noten que me aparece la función, noten que aparece ya con los caracteres especiales y voy a colocar la otra acá. Y con ello ya tendríamos terminada esta función como tal. Bien, ya tenemos distribuido las tres funciones por aparte. Ahora lo que debo hacer es fusionarlas para que cumplan esta condición. Entonces recordemos que hay que mirar la gráfica como si fuese una matriz. Entonces tenemos una matriz de 2 filas y 3 columnas, 1, 2 y 3. Entonces, teniendo presente eso, vamos a proceder a graficar en MATLAB. Para graficar vamos a tomar el código que hicimos del plano cartesiano. Vamos a abrir otro script y vamos a dejarlo textual tal como está, pero con la diferencia que aquí vamos a subplotear. Entonces subplot, recordemos que que nuestra matriz para las gráficas es de 2 filas, 3 columnas y posición 1 de nuestra primera gráfica. Vamos para la siguiente gráfica. Entonces, que es la de histograma en un plano polar. No copio todo esto porque ya está definido en esta parte. Se comparten los mismos datos. Entonces vamos a colocarlo acá. Y aquí colocaríamos entonces subplot. Entonces, subplot de quién. Entonces, recordemos que el tamaño de la matriz es 2, 3 y la posición de nuestra gráfica, en este caso, ¿cuál sería? Entonces, miremos. Posición 1, 2, 3, 4, que sería el histograma. Entonces, 1, 2 y 3, que es en esta parte, y 4, que es esta parte, 5 y 6, ¿sí? 5 y 6 en la parte de abajo. Entonces, teniendo presente ello, entonces sería posición 4. La construcción por lo demás se mantiene. Vamos con la siguiente, que es la polar. Lo mismo, solamente vamos a copiar esta parte y vamos a proceder a pegarla acá y subplot. Entonces subplot, entonces veamos las posiciones: 2 filas, 3 columnas que no pueden cambiar en ningún momento, pero notemos algo bien importante. Entonces miremos la gráfica, que esta gráfica ocupa la posición 2, 3 en la parte superior, 2, 3,
y en la parte inferior 5 y 6. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues simplemente crear aquí un vector que inicia en 2 y termina en 6. Bien, entonces ya tenemos definidos nuestros parámetros de la gráfica polar y ya podríamos correrlo y verificar qué nos da. Noten que sí, efectivamente cumple con lo que nos piden. Pero nos falta algo, que es el trazado dinámico. Entonces vamos a verificar. Entonces acá, que omitimos ese pequeño detalle, vamos para acá de nuevo y lo pegamos. De nuevo lo corremos y voy a agrandar un poquito aquí la ventana. Noten que aquí ya cargó el cartesiano, el histograma, y aquí está en espera, ya cargó polar, pero está en espera que yo le indique dónde quiero que aparezcan las funciones. Entonces voy a decirlo aquí acá y la otra acá. Y ya con ello, noten que ya quedó la gráfica terminada con las condiciones que me solicitaba el ejercicio. Entonces, con los caracteres especiales, noten acá, sobre todo en la parte del plano cartesiano, con los ejes, la notación de etiquetas en ambos ejes y no más. Entonces, espero que este video pues les sea de utilidad y no olviden suscribirse a mi canal. Gracias por mirarlo y obviamente espero que hayan aprendido un poquito más sobre este tema tan interesante. Gracias.